Hola amigos, mi nombre es Mauro Terán, me dedico a crear este tipo de imágenes, soy artista plástico y el motivo de esta entrevista es porque quiero hacerles una invitación para nuestra próxima exposición que será en el Museo Internacional del Barroco en Puebla el día 26 de octubre a las 16 horas. Allá los esperamos. El motivo de que me dedico a hacer imágenes o a ser artista es porque creo que es muy importante que la colectividad a la cual pertenezco se pueda reflejar, que sea consciente de sus valores y del poder que tiene su bagaje cultural, incluyendo pues la lucha libre y su historia. Yo comencé a dedicarme al arte desde joven, supe que esto era un camino para poder expresar mi visión del mundo y después me di cuenta que era algo importante para los demás y por eso me gusta mucho pintar y crear imágenes. Bueno, yo en mi quehacer plástico me he dedicado a publicar libros. En los 80s publiqué historietas, en los 90s publiqué también historietas en La Jornada y para mí es muy importante publicar lo que yo hago porque es una manera en que puedo llegar a mucha gente y a mucha gente le gustan mis libros porque es una manera de tenerlos en su casa porque muchas veces no pueden tener un cuadro original. Para mí es muy importante que mi obra tenga una difusión porque tiene un contenido que habla de lo que es una parte del mexicano, que es la lucha libre, su historia y la farándula, lo popular, son los productos como esta marca y personajes del cine como Piporro y Clavillazo y todos los del cine de oro de México, que se consideró mi obra una obra kitsch. Bueno, mi obra tiene las características de ser una obra narrativa y en cierto sentido sí tiene algo de kitsch, porque también yo me inspiro en las industrias culturales del país, que ya están un poco diezmadas por la entrada de la globalización, pero aún existe una industria cultural como son la lucha libre. La lucha libre es muy importante en la cultura mexicana, precisamente porque encierra muchos valores, desde la época prehispánica hasta esta época. Yo me acerco a la lucha libre desde que soy niño. Obviamente no llegaba a las arenas que hoy conocemos, sino en la periferia había terrenos baldíos y llegaban, por decir, luchadores marginales o que no tenían mucho nombre o renombre. Yo me acuerdo de un luchador que se llamaba Majestad Plateada, que era como un clon del Santo. Y eso a mí me pareció espectacular. Y me pareció que la gente tenía mucho poder porque se reflejaba en esos personajes. Y esto se conforma ya como una industria cultural que yo veo que es una herramienta que tiene la sociedad para empoderarse, para representar sus valores y para manifestarse como es. Con este proyecto de pintar luchadores y la historia, la comienzo en el 2011 porque noto que hay un vacío. Los artistas de ese momento se han dedicado al arte conceptual y muchos de ellos abandonan lo que es la pintura mexicana. O sea, hay un rechazo, en los 90s hay un rechazo muy encarnizado por deshacerse de las manifestaciones populares y de lo que es la pintura mexicana. Ellos están empeñados en hacer una descolonización de la pintura, del arte, y manejan después la idea de un neomexicanismo
que es acabar con toda la iconografía que nos viene desde la época de la Revolución. Y eso me parece que está muy bien. Sin embargo, los símbolos populares se siguen dando, se siguen manifestando, no importando lo que piensen lo que estaban pensando los artistas en los 90s y en los 2000s. Entonces, como a mí me gusta la lucha libre y la historia, pensé que era un buen momento de darles voz a esas expresiones populares. Y me regocijé haciendo estas imágenes. Pues tanto como fanático de la lucha libre, no soy, porque hay unos personajes que hacen periodismo de lucha libre y pues son unas Biblias. Pero a mí sí me gusta investigar. O sea, cada uno de los personajes tiene un sentido. Yo me nutro mucho de la enciclopedia de las máscaras, que fue editada por Cimet y otros coleccionistas en el 2007. Tengo todos los fascículos y también tengo muchas revistas. Entonces, documentar cada uno de los luchadores para mí es muy importante porque tienen una importancia en la narrativa de los cuadros. Que si los luchadores han conocido mi obra, ¿no? Mira, yo voy a las luchas, pero no intimo mucho con los luchadores. Más bien yo documento luchadores de la época, por decir, de los diseños clásicos de los 50, 60 y 70, porque pertenecen al periodo del cine de oro mexicano y porque tienen ya como un bagaje, como que son clásicos. Y bueno, sí he conocido a algunos luchadores, pero no... Bueno, el hijo de Blue Demon tiene una de mis piezas que alguien lo compró y se lo regaló, pero hasta allí. Lo que sí me gusta es investigar todo el fenómeno de la lucha libre y su impacto en la sociedad. Me interesa hablar de la lucha libre porque surgió un fenómeno de la globalización desde la época del salinismo y de los presidentes posteriores que pensaban que toda manifestación cultural que tuviera que ver con la identidad o el nacionalismo tendría que hacerse a un lado para que entrara una apertura a la globalización económica y estas manifestaciones con las cuales la gente se identificaba y se aferraba eran un obstáculo. Entonces yo noto que es importante que en el arte estas manifestaciones populares y culturales tengan una cabida en lo que yo hago, justamente para que tengan una voz en el terreno del arte. Y muchas personas han dicho que es kitsch este tipo de trabajo, pero yo creo que rompe con el kitsch porque tiene una investigación y habla de personajes de la época de la historia como Santana, que tuvo un protagonismo en la Guerra de los Pasteles, o personajes como Pedro Infante, María Félix, íconos como el maíz y el retrofuturismo, que aquí está representado con Salinas. Bueno, en mi obra no existe exactamente el rudo, existen protagonistas. En la historia de México sí ha habido unos que parecen muy rudos, pero después analizándolos, en realidad tuvieron un motivo para ser como fueron, como por ejemplo Victoriano Huerta, que lo catalogan como el tirano, como un ser despreciable porque derrocó a Madero. Sin embargo, ya estudiando a profundidad, en realidad él era un huichol que amaba a su país, que no soportaba la relación que se había tenido con el país del norte, y él hizo todo por amor a su país, y hoy lo tacharían como nacionalista, que esa palabra está como satanizada, pero él era nacionalista, quería su país.
Bueno, sí hay rudos y técnicos, pero en realidad en los relatos que yo manejo es que no hay esa dicotomía, no hay esa ambivalencia. En realidad la historia y en la lucha libre, que así se ha visto como los buenos y los malos, es una lectura para ver la lucha libre. Lo que podemos también ver es como expresiones de poder, pero donde no hay los buenos y los malos. En la arena, un protagonista muy importante es el público, los que van y gritan, que toman partido, pero en realidad a veces no es porque sean buenos o malos, es porque se identifican porque un luchador muestra debilidad, porque está un poco más flaquito o más gordo, o se identifican con el guapo, las señoras, ¿no? Con el que es muy bello y tiene un cuerpo espectacular, y las señoras gritan, acá como que se alocan, ¿no? De la misma manera ocurren en las escenas de la historia y de las imágenes que yo hago. O sea, la lectura que puede tener cada quien, pues es muy personal y podrían identificarse con la belleza de María Félix o con un soldado de la época de Santana, que muchos de ellos pues, no iban descalzos nada más porque alguien les prestaba guaraches, ¿no? O sea, la historia de México ha sido una historia como dolorosa y también heroica, también hay que decirlo, ¿no? No siempre ha sido así lo dramático o lo doloroso que podemos verlo cuando la leemos. Y entonces eso es lo que yo intento en las imágenes. O sea, que haya varios protagonistas, no solamente buenos o malos, y que cada quien en su lectura decida quiénes son los buenos o malos, si es que así lo desean. Que estoy consciente del revuelo que pueda causar mi obra. No creo que cause un revuelo mi obra en la exposición del Museo del Barroco, en el sentido de que la gente se sienta ofendida. Obviamente hay partidarios que podrían estar en desacuerdo porque pongo, por ejemplo, a personajes como Victoriano Huerta o como a Vasconcelos, que muchos lo tachan de que fue un nazi. En realidad él no fue ningún nazi. En la época en la que él escribió y editó la revista Timón, él no sabía lo que estaba pasando, él veía como una opción política más que México debería de tener, en lugar de estar aliándose con el vecino del norte, porque así nos había ido, ¿no? Y porque había una deuda histórica, pero él no era nazi. En el caso de Victoriano Huerta, pues ya narré la manera en cómo mucha gente lo ve. No creo que cause un revuelo. En realidad, lo que me interesa es que la gente pueda identificarse, que descubra algo de la historia de México, una versión más, no es la verdad, obviamente, y que la cultura popular alcance un nivel en la pintura, ¿no? En lo que se supone que es la alta pintura y que solamente los intelectuales tienen acceso. Yo quiero romper con eso, quiero que la gente tenga acceso a mis pinturas, que puedan ellos tener una lectura fácil, aunque los cuadros son un poco complicados, ¿no? Porque es lo que te menciono, pero que puedan identificarse con el Blue Demon, que lo puedan leer en los cuadros, al Clavillazo, a Donald Trump, que podría ser también uno de los malos, pero si analizamos todo su movimiento, en algunos aspectos también puede que a México le beneficie en cierto sentido, ¿no? Que los políticos despierten por las decisiones que usa este personaje que es Donald Trump. Bueno, creo que la política del nuevo gobierno es que el museo que está a las afueras de la ciudad, el Museo Internacional del Barroco, tenga una cercanía más con la gente, con los poblanos,
y ese es el motivo por el cual se mezcla la pintura que habla de lucha libre, que es la mía, el evento de la lucha libre, donde hay luchadores que actualmente son protagónicos en el medio luchístico de México y del país. Y la idea es conjugar el museo, que asusta a muchos, porque es así como un templo de la cultura, donde a mucha gente les intimida, la pintura de lucha libre y los luchadores. Es como comulgar todo eso para que la gente se acerque, los poblanos disfruten de su museo. Esa es la idea. Se hizo ese proyecto en la inteligencia de que beneficia al poblano, a la gente que radica en Puebla. Amigos, yo estoy aquí en la galería El Ángel Uriel de nuestro buen amigo Luis, que gustosamente nos prestó su espacio aquí en Londres 161. Cuando quieran pueden venir a ver este tipo de obra y otras más que pueden disfrutar. Y al mismo tiempo también me gustaría agradecer al Museo Internacional del Barroco, a Julio Glockner, a Anaí Acevedo, a Claudia Barragán y por supuesto al secretario de Cultura, Julio Glockner, que sin ellos no sería posible este evento. La invitación está abierta para ustedes este 26 de octubre a las 4 de la tarde, donde los esperamos con los brazos abiertos.